Bueno, aquí tenemos un divisor de tensión. Contamos con muchas resistencias de diferentes medidas. Por ejemplo, estas de 1.2 kilos, de 0.984 kiloohmios, de megaohmios, un megaohmio. En este caso acá tengo montadas de 471 kiloohmios y 459 kiloohmios. ¿Por qué varía el valor de la resistencia? Bueno, porque el material del que está hecho, el fabricante, etc. Entonces uno las pide por un valor, pero al momento de medirlas en el multímetro pues dan otro valor. Entonces miren, por ejemplo, ahorita aquí tenemos una alimentación de 5 voltios. Yo lo voy a encender y acá yo tengo conectado en serie al circuito el multímetro. Aquí nos da un valor de 2.55. Observen lo que va a pasar cuando quite la resistencia. Yo la quito de un lado y nos llega a lo que nos alimenta la fuente. Entonces esta resistencia y esta resistencia son iguales. Bueno, varía por la medición, ¿va? Pero relativamente son lo mismo. Entonces el voltaje que tenga que sacar va a ser la mitad de lo que está entrando. Más adelante vamos a hacer el cálculo escrito para que se entienda. Entonces yo con esto, ¿para qué lo puedo usar? Para dividir un voltaje que sea mayor y partirlo por la mitad, o jugar con los valores resistivos de las resistencias, jugar con las resistencias y poder hacer que yo tenga el voltaje que yo desee. Por ejemplo, si yo ahorita quito esta resistencia de 471 y pongo por ejemplo una de 1.2 kilos, si observamos aquí está en 5 voltios. Entonces yo aquí le voy a poner la resistencia, una patita va a la unión de la otra resistencia y la otra patita va a tierra, y observamos que nos hace un divisor de tensión de 3,6 voltios. Entonces yo aquí ya estoy jugando con las resistencias. Si quito esta y pongo esta otra, por ejemplo, vamos a tener otro valor distinto. Vamos a ponerla. Miren, por ejemplo, con esta nos da 3.4 voltios. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo estar jugando con ellas. Ahora, si yo reemplazo las dos resistencias, esta era el par de esta, nos daba 2.55. Si yo la reemplazo por dos iguales, por ejemplo estas de 1.2 kiloohmios, vamos a ponerlas en el mismo acomodo. Ahí tenemos los 5 voltios de alimentación. Y acá el divisor de tensión. Si observan nos da 2.53. Está haciendo una división de un voltaje que entra alimentado y lo parte por su mitad. Igual lo que les comenté, podemos hacer el juego de cambiarlas de una por de diferente valor. Y por ejemplo, si yo aquí pongo una de 1 megaohmio dentro del circuito, esta es muy chiquita, es de 1 mega, entonces está muy chiquitita. Pero si yo uso estas dos de 1 mega, mira, aquí tenemos otra de 1 mega. Vamos a poner esto aquí. Pongo esta, igual nos lo parte. Entonces la intención es de que ustedes puedan usar resistencias para dividir una tensión. ¿Cuántas resistencias? Infinitas, las que ustedes quieran poner en serie al circuito. Puede ser 2, pueden ser 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, las que ustedes quieran. Entonces con esto se demuestra, bueno, no se demuestra, se enseña cómo pueden jugar ustedes con resistencias para de un voltaje mayor, por ejemplo de la batería, dividirlo para hacer un voltaje nuevo en el caso de que hubiera una línea rota, una línea que no generara su fuente de poder, el voltaje o algo, lo podríamos tomar prestado de una línea más grande, dividirlo en dos, el voltaje, o dividirlo por tercera parte, o no sé, el valor que se requiera para la línea. Es más o menos lo que podríamos hacer. Entonces, si tenemos un divisor de tensión
donde tendríamos, por ejemplo, una línea de entrada con una resistencia, vamos a la más bonita, con una resistencia, otra resistencia, pero que va hacia tierra. Entonces tenemos ahí un voltaje de entrada, que lo vamos a llamar voltaje 1, una resistencia 1, una resistencia 2, su parte de tierra o GND. Para que sea divisor de tensión tiene que ir una resistencia de tierra por fuerza paralelo. Y de aquí vamos a sacar de la mitad, vamos a sacar la línea de voltaje de salida. Entonces nosotros vamos a usar, por ejemplo, los que ahorita vimos en la práctica. Vamos a hacer el cálculo de una, por ejemplo. Vamos a ponerle que sea, no sé, por ejemplo, la de, vamos a ponerle aquí 459 kilo ohms. Y acá en la resistencia 2 vamos a poner la de 471 kilo ohms. Entonces la fórmula que vamos a usar es voltaje de salida es igual a voltaje de entrada por la resistencia 2 dividido entre la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Si nosotros lo sustituimos, esto por ejemplo usamos 5 voltios en la entrada, serían estos de aquí. Entonces tenemos 5 voltios, sería nuestro desglose de la ecuación, sería voltaje de salida es igual a 5 voltios por el valor de la resistencia 2, que en este caso es 0.471 kilo ohms. Eso lo vamos a dividir entre la suma de la R1, que es 0.459 kilo ohms, más 0.471 kilo ohms de la resistencia 2. Si nosotros hacemos la multiplicación de 5 por 0.471, nos va a dar a 2.355 y infinitamente, bueno, hasta que se acabe la calculadora. Y luego de ahí esto lo vamos a dividir entre la suma de esta resistencia y esta resistencia. Si nosotros sumamos 0.459 más 0.471 nos va a dar 0.93. Entonces nosotros podríamos poner aquí 2.355 entre 0.93 y esto nos va a dar a 2.5322 Entonces este valor que está aquí no es idéntico al que tenemos en el multímetro, porque a nosotros nos dio 2.50 y tantos, 2.55, pero es un valor muy aproximado por las tolerancias que tienen las resistencias en interno. Entonces, para hacer esta ecuación, pues nada más consideramos que tenemos el valor de una resistencia 1 y el valor de una resistencia 2. Si nosotros jugamos con los valores de resistencia, lo que vimos ahorita en la práctica, va a cambiar el valor de voltaje de salida, o el valor de voltaje de entrega. Gracias.